Levíticos capítulo 8, del 18 hasta el 21. Hoy estaremos meditando esta sección de versículos hasta el 21. Quizá va a ser un poco corto, pero vamos a detenernos en esta sección de versículos. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. 19. Y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. 20. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Versículo 21. Y lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Yahvé, como Yahvé lo había mandado a Moisés. Siéntese, por favor. Hay algo que me llamó la atención en el versículo 21. Lo último del versículo 21. ¿Cuál es la última frase del versículo 21? La última frase: como Yahvé lo había mandado a Moisés. O sea que todo lo que se menciona no es invención ni tampoco ocurrencia de Moisés. Es sorprendente todos los detalles que se dicen. La verdad, es profundo todo lo que se menciona. La manera de cómo tenían que partir los sacrificios, la manera de cómo tenían que sacrificar a los animales, y lo tenían que hacer así, porque así Dios lo había ordenado. A manera de introducción, en este mensaje titulado El carnero del holocausto, en la ceremonia de consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos, se hicieron 3 sacrificios. El primer sacrificio lo mencioné el miércoles pasado. ¿Se acuerdan cuál fue el sacrificio del que hablé el miércoles pasado? El sacrificio de un becerro. El becerro de la expiación fue el primer sacrificio. El segundo sacrificio era de un carnero en holocausto. Y el tercer sacrificio habla también de un carnero. 3 animales fueron sacrificados en la ceremonia de consagración al sacerdocio de Aarón y de sus hijos. La ceremonia de consagración al sacerdocio es un cuadro gráfico de la realidad espiritual que ahora ostenta la iglesia, los creyentes en Cristo. En lo espiritual, nosotros somos los sacerdotes, somos real sacerdocio para Dios. Y los 3 animales que fueron sacrificados en la ceremonia de Aarón son figura de la persona del Señor Jesucristo. Tanto el becerro como el primer carnero y el segundo carnero, solamente que cada animal tiene una revelación en particular de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. El becerro de la expiación, que fue el primer sacrificio y que hablé mucho el miércoles pasado, habla acerca del sacrificio por los pecados del hombre. El sacrificio por los pecados de Aarón y de sus hijos. Y es el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo para que ahora usted y yo seamos real sacerdocio. El segundo animal sacrificado es un carnero. Y vamos a comenzar en el versículo 18, por favor. Vamos a entrar a detalle. Mire que usted se debe de sentir bienaventurado el que esté aquí sentado en esta tarde escuchando una explicación clara, profunda y específica de cada versículo que hemos leído. Qué bonito es estudiar la palabra y meditar la palabra de esta manera.
Amén. En el versículo 18, que es nuestro texto principal, inicial, dice: después hizo que trajeran el carnero del holocausto. El carnero del holocausto. Ese carnero que iba a ser sacrificado, que es figura de nuestro Señor Jesucristo y que está en relación a la consagración de Aarón y de sus hijos para que fueran sacerdotes. Ahora yo quiero hablar el por qué se representa a Cristo como carnero. Hay una razón del por qué se representa a Cristo como carnero. Todos estos animales que se mencionan aquí en el capítulo 8, que fueron sacrificados en la ordenación de Aarón y de sus hijos al sacerdocio, representan a Cristo, pero en una faceta y en un aspecto diferente. Aquí miramos un carnero, y ese animal es figura de la persona de Cristo. Cristo como carnero es la fuerza, es lo más fuerte. Hermanos, el carnero es un animal muy fuerte, y la fuerza o el poder del carnero está en su cabeza, porque en su cabeza tiene los cuernos. Hace rato, curioseando y documentándome un poco acerca de este animal, puse en Google la palabra carnero en la opción de imágenes, hermanos, y aparece un animal con unos cuernos retorcidos, el carnero, y habla de la fuerza, habla del vigor, habla de la potencia. Y yo casi estoy seguro que un carnero, hermanos, si se pusiera a pelear con una vaca, seguramente el carnero derrota a la vaca, porque aunque es un animal pequeño, pero es poderoso por la fuerza de su cabeza, por la fuerza de sus cuernos, de sus tarros. Entonces, que la palabra, la Sagrada Escritura, represente a Cristo como carnero, porque está hablando carnero del holocausto. La palabra holocausto, hermano, era un sacrificio en ofrenda a Dios. Lo vamos a mirar ahorita en el contexto de la Escritura. Entonces, este carnero del holocausto representa a Cristo. No puede representar otra cosa más que a Cristo. Cristo en su poder, Cristo en su fuerza. Y mire, para el tiempo cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue a la edad aproximada de 33 años y medio. Y una persona de 33 años y medio, o de 30 a 33 años aproximadamente, hermanos, está en lo más poderoso de su fuerza. Está en la edad más vigorosa. Está en plena capacidad. Está en la etapa más vigorosa de las etapas que atraviesa el ser humano. Entonces aquí miramos a Cristo representado como carnero, hablando, hermanos, de la fuerza, de su poder en los cuernos y específicamente en la cabeza. Lo vigoroso de Cristo en su potencia, en su fuerza. Ahora hay otro detalle que la palabra nos enseña, que sobre ese animal, el carnero, Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Para usted va a ser más fácil entender esto, los que estuvieron el miércoles pasado, porque yo hablaba que la acción de poner las manos sobre la cabeza de los animales que serían sacrificados, nos están hablando de la transferencia de pecados del hombre sobre el animal, ya que las manos en las Sagradas Escrituras, las manos representan las acciones. Cada vez que usted lea en la palabra y esté de por medio las manos del hombre, está hablando de las acciones, de lo que hacemos. Entonces Aarón y sus hijos, como pecadores, ellos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero para transferir sus pecados sobre ese animal que iba a ser sacrificado, hermanos, y que su sangre iba a ser derramada en expiación.
En lo espiritual, Cristo murió por nuestras acciones. Aarón y sus hijos son la figura de la realidad espiritual de nosotros y Cristo. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, Él murió por todas las acciones pecaminosas de todos los seres humanos. Por ello aquí simbólicamente Aarón y sus hijos eran pecadores, pero serían consagrados como sacerdotes. Ellos tenían que depositar simbólicamente sus acciones pecaminosas sobre la cabeza de ese carnero que iba a ser sacrificado a Dios. Esto es claro de entender cuando discernimos espiritualmente la palabra. De esta manera se tiene que discernir la Biblia para que le entendamos la esencia, el propósito, el motivo, hermano, el por qué todos estos detalles. Se da cuenta cómo, aunque la palabra es espiritual, pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo espiritual de la Escritura. Muy bien. Aquí termino yo la explicación del versículo 18. ¿Sí quedó claro? Muy bien, espero que así sea. Gloria al nombre de Cristo. Me esforcé por explicar cada detalle de una manera sencilla para que usted entienda la realidad espiritual. Avancemos, versículo 19. Vamos a llegar hasta el 21. Ok. Después que aquel animalito, aquel carnero, lo tenían sujetado, Aarón y sus hijos, sus manos sobre la cabeza, dice que lo degolló. ¿Quién lo degolló? Moisés, porque Moisés era el que estaba haciendo la ceremonia. Moisés era como el ministro que estaba oficiando esa ceremonia de consagración. Y ese carnero tenía que ser degollado, tenía que morir. ¿Para qué? Para que Aarón y sus hijos fueran consagrados. Y ese carnero, ese animalito tenía que morir. Tenía que ser entregado completamente a Dios como una enseñanza de la realidad espiritual de lo que ahora nos compromete, nos ocupa a nosotros, la iglesia, como real sacerdocio. Y lo degolló. Y la sangre, al igual que la sangre del becerro que se menciona en los versículos anteriores, dice que la sangre, roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Siempre usted mirará que la sangre era rociada sobre el altar. Todos los animales que eran sacrificados sobre el altar, y en el altar la sangre era derramada, era cubierto, todo el altar era cubierto con la sangre. Aquí hay otra enseñanza que es muy común, es muy familiar para nosotros, porque esto yo lo he venido enseñando en los capítulos anteriores. Siempre la sangre en el altar es la sangre de la expiación. La palabra expiación, para los hermanos que están aquí por primera vez o que nos visitan, la palabra expiación significa cubrir, tapar. Y la sangre de los animales en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la sangre era derramada sobre el altar para cubrir los pecados de los hombres, en este caso de Aarón y de sus hijos. Sus pecados serían cubiertos, serían tapados por la sangre de ese animal que sería sacrificado. Por ello el animalito representa a Cristo, porque el altar donde la sangre se derramaba, el altar del sacrificio donde mataban los animales, el altar representa la cruz. Fue en la cruz donde el Señor derramó su sangre. Fue en la cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado como carnero. Fíjese, en la Biblia todos los animalitos que se mencionan para representar a Cristo: el cordero, el becerro, el carnero, todos esos animales son figura de Cristo. Y en cada uno de esos animales hay una enseñanza diferente de Cristo. Aquí miramos a Cristo ahora como carnero derramando su sangre sobre el altar.
Cristo en la cruz derramando su sangre para que los pecados de todos nosotros fueran tapados, cubiertos eternamente, y ahora podamos tener la realidad del sacerdocio. Mire que el sacerdocio no está limitado solamente a uno o a dos personas, como la religión tradicional lo enseña, que solamente los varones, los curas, los sacerdotes pueden ocupar ese cargo o ese puesto sacerdotal. No, bíblicamente todos los creyentes en Cristo ahora en el nuevo pacto somos sacerdotes, y nuestra realidad está revelada como figura en el sacerdocio de Aarón y de sus hijos. En Cristo todos entramos a la realidad del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, para que usted me entienda en tiempos bíblicos, en términos bíblicos. Entramos a la realidad del sacerdocio por el sacrificio y por la sangre derramada. Vamos a pasar al versículo 20. Ya andamos terminando, y vamos a llegar hasta el 21. Ok, después que derraman la sangre de aquel carnero que representa a Cristo, no se lo olvide, aquel carnero es cortado en trozos. Así Dios lo había mandado. Le dije al principio que no era ocurrencia de Moisés ni invención de hombre, era una ordenanza de Dios. Moisés tuvo que cortar, después que depuró el cuerpo del animal de toda su sangre, agarró su cuerpo y lo trozó. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Versículo 21. 20 y 21, por favor, en pantalla los dos, porque voy a explicar los dos textos. Y cortó el carnero en trozos Moisés, hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura, lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Ahí está la clave para entender este versículo. Todo el carnero hizo arder sobre el altar. El cuerpo se fue completo de aquel animal. Solamente la sangre la derramaron sobre el altar. De ahí en fuera dice que cortó al carnero en pedazos. Los sacerdotes cortaban la cabeza del animal, cortaban las manos, cortaban las piernas, cortaban todas las extremidades del animal, lo dejaban así, hermanos, en trozos. Todo, la cabeza, las manitos, las patitas, todo en pedacito. Y este carnero, hermano, así en trozos, como dice la palabra, fue lavado con agua. El agua, ¿qué representa? La palabra. El agua representa la escritura, la palabra de Dios, que purifica, que santifica. Por eso Cristo vino en el poder de la palabra. Por eso Cristo toda su vida, si usted lee los retratos hablados de Cristo en la Biblia, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son retratos hablados de la vida, el testimonio, los hechos, milagros, sanidades, palabras, todo lo que hizo Jesús en vida, palabra y en acción, está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted siempre va a encontrar a Cristo predicando, Cristo hablando la palabra, Cristo enseñando, porque era la realidad de esto. Él vino en el poder de la palabra y toda su vida la entregó totalmente a Dios. Todo. Por eso Cristo, aún Cristo, cuando andaba en la tierra, Él dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. En una ocasión había llegado la hora de la comida y los discípulos tenían hambre y le dijeron: Señor, ¿acaso no tienes hambre? Y Él dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Miramos a Cristo siempre comprometido con Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Miramos a Cristo en los evangelios siempre comprometido con Dios, dedicado a Dios.
totalmente entregado, consagrado a Dios. En el día, hablando, predicando, recorriendo las aldeas, sanando a los enfermos, haciendo milagros. En las noches, por las noches, lo miramos orando, y la Biblia dice que aún a veces hasta de madrugada, de muy temprano, a horas de la noche, dice que lo miramos siempre en comunión con Dios. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo en su vida, en lo que ocupó su vida, está representado en el carnero. El carnero es Cristo, y aquel carnero era consagrado como ofrenda de holocausto, y era dedicado y entregado completamente a Dios. En otros sacrificios, los sacerdotes podían disponer de la carne. ¿Se acuerdan que no tiene mucho, quizá como un mes y medio atrás, les estuve hablando de que en algunos sacrificios el carnero, el sacerdote, se quedaba con la espaldilla, con el pecho, con la espaldilla? Pero en este sacrificio del carnero, hermano, los sacerdotes no podían tocar nada de la carne. Todo completito, enterito, el carnero era dedicado a Dios. Lo quemaban sobre el altar, y dice que era holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Yahvé, como Yahvé lo había mandado a Moisés. Ahora, ¿por qué este carnero era completito entregado a Dios? Porque Dios le estaba diciendo a Aarón y a sus hijos, por medio de ese carnero que todo era consagrado y dedicado a Dios, Dios nos está enseñando una realidad espiritual. Que así como ese carnero enterito, completito, era dedicado a Dios en ofrenda como olor grato, así Cristo iba a venir a la tierra para llevar una vida comprometida, entregada y consagrada a Dios. Algo más, escuche y aprenda lo que estoy hablando en términos espirituales. Así como ese carnero que iba a ser consagrado completamente a Dios, de la misma forma Aarón y sus hijos, a partir de ese momento de su consagración y de su ordenación como ministros, como sacerdotes de Dios en el antiguo pacto, a partir de ese momento estarían entregados, consagrados, comprometidos totalmente a Dios. El servicio de Aarón y de sus hijos como sacerdotes sería como un olor grato a Dios. El servicio de la iglesia, el compromiso de ahora los creyentes, el compromiso de los cristianos, un compromiso firme, un compromiso fiel a Dios, hermanos, es como olor grato a Dios. El carnero que fuera entregado completamente a Dios nos habla de una vida consagrada, de una vida comprometida, de una vida total entregada a Dios. Si le vamos a servir a Dios, hermanos, vamos a servirle de verdad. No le demos migajas a Dios. No le demos lo que nos sobra a Dios. ¿Cuál es la realidad que tenemos ahora? Le estoy hablando a los que somos real sacerdocio. La iglesia es el real sacerdocio. El creyente que ha nacido de nuevo, el creyente como real sacerdocio, tiene que estar consagrado, dedicado a Dios, comprometido con Dios. Yo sé que todos ustedes tienen compromisos terrenales: el trabajo, la familia, los negocios, el descanso, las horas de recreo. Todo ello son compromisos, pero también Dios debe de ocupar una parte fundamental e indispensable en nuestra vida, porque también tenemos un compromiso con Él. Y si somos cristianos, si somos creyentes, tenemos la realidad del real sacerdocio. Ahora en Cristo, usted y yo somos un real sacerdocio, y como real sacerdocio tenemos que llevar una vida comprometida con Dios. Tenemos que llevar una vida rendida a Dios. Dios debe de estar presente en nuestra vida como
todos los demás compromisos, o si no, el más importante de todos los compromisos. Esa es la realidad. Por medio de ese carnero que lo despedazaban y enterito se lo entregaron a Dios. Pongo nada más el 21, por favor. Dios nos está diciendo que ahora que somos el real sacerdocio, tenemos que estar purificados con el agua, lavados con la palabra, santificados con la palabra. Y por medio de la santificación de la palabra podemos entregarnos a Dios como un holocausto, como olor grato, como ofrenda encendida, una ofrenda en fuego. Aplíquele discernimiento a esto que acabo de decir. Esto está poderoso. Si usted le aplica discernimiento a esto que acabo de decir, será bendecido. Una ofrenda ardiendo en fuego. ¿Qué significado tiene lo que acabo de decir? Si nos santificamos por la palabra, llevaremos una vida consagrada, dedicada, comprometida a Dios. Y al igual que aquel holocausto del carnero sobre el altar, consagrado, dedicado a Dios, ardiendo en fuego, así en lo espiritual, de la misma forma, si dejamos que la palabra representada en el agua santifique, purifique nuestra vida, nuestro ser, entonces delante de Dios seremos como una ofrenda, olor grato, encendida, ardiendo en fuego. Aquel animalito era un ser vivo, hermanos, y como ser vivo tuvo que morir a sí mismo para que fuera dedicado y consagrado a Dios. Usted y yo somos seres vivos. ¿Por qué no nos decidimos de una vez morir a sí mismo y nos comprometemos con Dios y nos santificamos en el agua? Y hay algo más que el Espíritu Santo me está enseñando. El agua representa la palabra. El agua lavaba los intestinos. El agua lavaba las piernas. Póngale discernimiento a eso. Si el agua representa la palabra y la palabra tiene un efecto purificador, santificador, puesto que por eso nos bañamos, ¿verdad? Para andar limpios. En lo espiritual es la palabra que limpia tu alma, que limpia tu ser, que limpia tus intestinos. Estoy hablando en términos espirituales. Que limpia tus piernas. En otras palabras, la palabra tiene el poder de purificar tu carácter, tu temperamento, tu forma de ser. Eso está representado en los intestinos. La palabra, el agua de Dios, tiene el poder de purificar tu andar, tu caminar, tu vivir. Eso está representado en las piernas. ¿Para qué ocupamos las piernas? Para movernos, para andar, para caminar. ¿Qué significa esto? Que como ofrenda, como real sacerdocio, tenemos que ofrendarnos a Dios siempre. Que tu vida rendida en obediencia y servicio a Dios sea como olor grato, agradable delante de su presencia. Que tu vida consagrada, santificada, sea, hermanos, como ese animalito presentado delante de Dios. Mire qué tan clara y qué profunda es la palabra, hermanos. Dios hablándonos en cosas de la tierra para enseñarnos y revelarnos realidades espirituales. Dios hablándonos a través del carnero, que representa a Cristo su Hijo, que representa su vida comprometida, su vida en santidad. Y de la misma manera quería que Aarón y sus hijos así se consagraran, así estuvieran dedicados. Y de la misma forma quiere que ahora la iglesia, que tiene la realidad del real sacerdocio, viva también dedicada y consagrada por la palabra en su andar, en su forma de ser, para que podamos ser una ofrenda de olor grato a Dios. Pónganse en pie. He terminado. Aleluya.